Pensaveus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. La seva història, Mèxic ha estat un territori d'arribada per a diverses corrents migratòries que, en diferents moments i sota circumstàncies molt diverses, han deixat empremtes profundes en la vida social i cultural del país. Entre aquestes destaquen les migracions de comunitats xineses, japoneses, libaneses, jueus i, de manera especialment documentada, l'exili espanyol del segle XX. Tot i que aquest darrer episodi ha rebut una atenció àmplia en la historiografia i en la memòria pública, no ha estat l'únic dins del fenomen migratori a Mèxic. Cadascun d'aquests grups va arribar en contextos particulars, ja fos per raons econòmiques, conflictes polítics, persecucions o processos d'expansió comercial. I va afrontar reptes específics d'integració, adaptació i convivència. Benvinguts i benvingudes a Pensaveus Compartides, una salutació i el nostre agraïment a l'audiència que ens acompanya, sigueu on sigueu. És un plaer retrobar-nos i compartir aquest espai amb vosaltres. I una salutació ben especial al nostre col·laborador i amic, en Leonardo Alvarado, sempre a punt per aportar mirada, criteri i bona companyia en cada entrevista. Hola, Leonardo, quin plaer ser-hi amb tu aquest divendres. Benvingut. Hola, Miriam. Hola a todos y a todas. Un placer volver a encontrarnos. Hoy estamos listos para comenzar y explorar juntos el tema de las diversas migraciones que han llegado a México. Nos adentraremos en conocer qué motivó a estos grupos diversos a dejar su tierra, cómo enfrentaron los desafíos de un nuevo lugar y de qué manera su presencia enriqueció la vida de México. Nuestro convidado es qui, Leonardo. Amigo y colaborador de Rap Radio México, el físico y escritor Alonso Leal Güemes. Pas ja al nostre convidat. Alonso Leal estudió física en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana y en la misma universidad completó estudios de maestría en Ciencias de la Información. Durante la pandemia ingresó a la licenciatura en Derecho de la Universidad Tecnológica Latinoamericana, la cual concluyó 3 años después. Es miembro de la mesa directiva del Ateneo Español de México, Asociación Civil. Escribió Espejo de Agua, poema extenso de tema filosófico, publicado en 1999 con la editorial Cuadernos de la Búsqueda, cuya traducción al italiano Specchio de Acqua apareció en el Trento en 2002. Bitácora de vuelo es su segundo libro de poesía. Actualmente colabora con textos poéticos en la revista digital Artefacto de Letras y es colaborador habitual de Rap Radio México. L'entrevista. Pensaveus compartides. Rap Ràdio. Alonso, benvingut a aquest espai de Rap Radio Mèxic que compartim amb freqüència. Sempre és un plaer rebre't. Miriam, muchas gracias como siempre por invitarme al programa. Es un privilegio para mí y también muchas gracias a Leo, que es un partícipe infaltable. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre las diversas corrientes migratorias que han llegado a México, me parece importante conocer desde tu perspectiva y de manera muy general sobre los factores que hicieron de este país, de México, un destino para tantos grupos a lo largo de la historia. Bueno, fíjate que esa es una buena pregunta, porque a raíz del programa que hiciste, a raíz de la participación que hiciste del mestizaje, evidentemente en México en la historia se ha formado, digamos, lo que se llaman las 3 grandes corrientes, son los españoles, los indígenas y la población negra afromexicana, africana. Y entonces resulta que eso, digamos, fue en buena medida cierto durante toda la colonia y en buena parte de la independencia, y en el siglo XIX empezaron a llegar otros pueblos, otras corrientes migratorias. Y entonces me llamó la atención al averiguar un poquito, ver las fechas en las que empezaron a llegar japoneses, libaneses, judíos, incluso chinos. Está asociado al periodo porfirista. Entonces, rascándole un poquito, descubrí que
Porfirio Díaz en general y los liberales, que en ese momento tenían el poder, estaban muy preocupados por la población de México, por el crecimiento de México. Ellos estaban conscientes que México era un país demasiado grande para la población que tenía, y entonces da la casualidad que promovieron esta migración. En particular, Dail nos habló que hacia finales del siglo, Dail Melgar nos habló que hacia finales del siglo XIX hubo un tratado específico entre el gobierno de Japón, el imperio japonés, y México para esta migración. Pero también descubrí, por ejemplo, que en 1899, ¿no? Hubo un tratado de amistad, comercio y navegación entre China y México en 1899. Entonces, resulta que en el caso del Líbano no hubo tal tratado, pero los libaneses también empezaron a llegar a finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, resulta, yo creo que natural pensar que durante el porfiriato, el mismo Porfirio Díaz y su gabinete promovían la inmigración, que había una propuesta de inmigración. Entonces había una política migratoria favorable. Es curioso porque los liberales aspiraban a atraer a la sangre europea. De hecho, encontré por ahí una cita de Justo Sierra, que es uno de los principales ideólogos del porfiriato, el fundador de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que decía atraer al inmigrante de sangre europea, que es el único con quien debemos procurar el cruzamiento de nuestros grupos indígenas. Si no, en lugar de progresar, pasaremos a un nivel inferior. Aquí está el tema que tú mencionaste la vez pasada respecto al mestizaje. Entonces, claro, el liberalismo del siglo XIX esperaba atraer europeos para multiplicar el mestizaje y esta comunidad nacional. Pero yo creo que realmente, por las fechas en las que sucedieron, el factor decisivo fue esta política migratoria de apertura y de atracción de gentes que pueden ser mano de obra o comerciantes o otro tipo de categorías, pero que efectivamente el porfiriato mantuvo una constante para permitir la llegada de extranjeros que se fueron integrando poco a poco, y entonces, y que, digamos, hoy en día, pasado todo el siglo XX, en el siglo XXI, de una u otra manera ya están completamente integrados a nuestro país. Entonces, yo pensaría que la razón principal que fomentó la llegada de todos estos grupos, hubo varias circunstancias, ya platicaremos más o menos de cada caso, pero yo creo que yo creo que el factor común es esta política migratoria que promovía la llegada de extranjeros al país para tratar de poblarlo, habitarlo y obtener una serie de recursos de mano de obra o de profesiones que iban a tener un impacto en la economía. Entonces, yo creo que esa es la primera respuesta. Bueno, ahora si te parece, podemos comenzar por la comunidad china. ¿Qué razones fueron las que llevaron a la comunidad china a establecerse en México y en qué regiones se concentraron? La comunidad china digamos, tiene una historia particular. Hubo siempre, la Nueva España tenía siempre contacto con la China a través de la nao de China que aparecía de Acapulco, iba hasta Filipinas y regresaba, ¿no? Nuestro famoso Mango Manila es porque viene de Manila. Entonces, digamos, hay una relación histórica con China. Descubrí por ahí, por ejemplo, que hubo una serie de chinos que llegaron en su momento a Belice en el siglo XIX, seguramente traídos en condiciones de semiesclavitud, una cosa así, que se escapan de Belice y van a dar a la zona que hoy es Quintana Roo, que estaba controlado por los Khrushchev, de la cual tú también hiciste un reportaje. Es decir, por los indígenas mayas que tenían controlado toda esa parte de Yucatán. Y estos chinos se integran, forman parte de los Khrushchev, se casan con mujeres mayas, aprenden maya y se vuelven parte de la comunidad maya.
Ese es en el siglo XIX. Después, a mediados del siglo XIX, hay una gran, digamos, los Estados Unidos traen una serie de chinos como mano de obra barata, sobre todo para tender las vías ferroviarias, ¿no? Hasta mediados, sí, hasta 1868 básicamente, en la cual hay compañías ferrocarrileras que empiezan a hacer las vías desde el este al oeste que se encuentran, y los chinos trabajan ahí en condiciones brutales. Entonces, por supuesto queda esto explica comunidades chinas muy importantes, como el caso de San Francisco, el barrio chino, este tipo de cosas, pero cuando se acaba el trabajo, empiezan a pasar del lado mexicano, entonces empiezan a llegar por la parte de Baja California Norte, Sonora, de Chihuahua, y luego, poco a poco, empiezan digamos, hay poblaciones chinas muy importantes, por ejemplo, todavía en Mexicali, ¿no? La comida china es muy conocida en Baja California y hay generaciones y generaciones de descendientes de chinos. Y luego, curiosamente, empiezan a migrar, se empiezan a mover y llegan a Chiapas y a Yucatán. Otra vez también como mano de obra poco calificada. Trabajaron en las haciendas enequeneras continuamente los chinos, y también trabajaron el tendido de vías férreas en Yucatán. Entonces, los chinos, digamos, llegaron un poco como manos de obra no calificada, algo que caracteriza en cierto momento esta migración china, sobre todo la que llevó a Yucatán. No sé tanto de Chiapas, honestamente, pero ahí hubo presencia importante porque había haciendas cafetaleras, etcétera. Fue que muchos eran hombres solteros que rápidamente se casaron con mujeres yucatecas o incluso mayas, y entonces sucedió un fenómeno muy, digamos, sucedió un fenómeno particular de la comunidad, porque en buena medida en Yucatán la presencia china se diluyó. Hubo ahí ese mestizaje, algo no extraño en nuestro país, que durante la colonia, por ejemplo, sucedió con los africanos, y que, por ejemplo, en la parte de Veracruz se mestizaron de tal manera que, digamos, como que desaparecieron como una comunidad aparte. Entonces, en Yucatán se integran muy bien, hay una huella que a ti te consta, que tú has visto en Yucatán, que es la huella del fenotipo, ¿no? O sea, además, bueno, los indígenas mayas de alguna manera vienen del oriente, y entonces se nota, hay muestras de esta integración, de este mestizaje. Y algo también curioso que por ahí encontramos es que los apellidos se fueron transformando, ¿no? Entonces, en Yucatán, por ejemplo, el apellido Chang chino se convirtió en Chan, los So pasaron a ser Sosa, y los Yang se hicieron Yáñez, nombres que son muy comunes en la península de Yucatán. Entonces, digamos, en el caso específico de Yucatán, a diferencia un poco de lo que sucede en Baja California o en Sonora o en Chihuahua, donde todavía hay una presencia de las comunidades chinas, digamos, en cierto sentido, como apartes, ¿no? Incluso en Sinaloa fueron muy importantes porque llegaron a trabajar en las cultivos de hortalizas, ¿no? Entonces, digamos, esta presencia como que no se ha integrado tanto. En el caso de Yucatán, la presencia se diluyó integrándose a la población, ¿no? Entonces, básicamente, y bueno, lo que acabo de mencionar ahorita, que esta presencia a partir de este tratado firmado en 1889 con Porfirio Díaz también aceleró la llegada de población china a México. Es decir, era parte de esto que te estaba comentando, ¿no? Alonso, mencionaste que había no sé si lo entendí bien, que había una preocupación a inicios del porfiriato sobre el crecimiento de México. ¿Quiere Ujú. decir que había una necesidad de poblar México o algo así? Ah, así es, Ok. así es. Ya en 1877, Leo, Díaz llega al poder en 1876, ¿no? Ya en 1877, Díaz
en un documento de la Secretaría de Fomento que le dirige al Congreso, habla de que, dice, en un país extenso y despoblado como la República Mexicana, la necesidad de adquirir brazos que cultiven sus feraces terrenos es evidente, ¿no? Entonces, y varias veces informó al Congreso que la inmigración constituía una de las una de las más imperiosas necesidades de México. Sí, había esta ideología, Leonardo. El porfiriato, Porfirio Díaz en particular, pensaba que se requería la inmigración para poblar el país, seguramente porque digamos, como consecuencia de la guerra del 47, ¿no? Donde no había suficiente población española, mexicana, mestiza en el norte, y bajaron los tejanos y estas gentes desde Estados Unidos hacia el sur, ¿no? Entonces, yo creo que conociendo a Díaz, ¿no? Y habiendo vivido la pérdida del territorio con los Estados Unidos en la guerra del 47, él tenía esa preocupación. Además, tú y yo todavía vivimos, cuando éramos jóvenes, ni siquiera niños, existían los dos territorios, había 30 estados y dos territorios, el de Baja California Sur y el de Quintana Roo. En aquellas épocas, en los años 60, 70, Leo, quiere decir que no había una población mayor a 10,000 habitantes en un territorio como Quintana Roo o como Baja California Sur. Es decir, eran regiones poco pobladas, ¿no? Entonces, sí, ciertamente, Porfirio Díaz y los liberales en general, sus correligionarios, pensaban efectivamente que la migración era una necesidad imperiosa. Sí, de hecho, esa pudiera haber sido una de las razones de la independencia de Texas, ¿no? Y de la pérdida de California, que pues, prácticamente Así solo es, había algunas misiones por ahí y Texas se pobló exactamente. dándole espacio bueno, ahora norteamericanos, para que se Así asentaran es. en esa región, ¿no? Sí, sí. Así es. De hecho, esa es la historia, digamos, de la independencia de Texas, ¿no? Como estaba despoblada, en ese entonces la Nueva España, o sea, el gobierno colonial, permitió que llegaran colonos, ahora norteamericanos, de las 13 colonias en ese entonces, que empezaron a asentarse en Texas, que pertenecía a Coahuila, pero donde no había suficiente presencia de novohispanos, por decirlo así. Efectivamente, tienes razón. ¿Qué circunstancias históricas motivaron la llegada de los japoneses a México? Bueno, aquí voy a hacer un brevísimo resumen de un programa que ya hizo Dail Melgar con ustedes en Pensabeus, y básicamente fue una decisión del gobierno japonés. El gobierno japonés, digamos, obligado a abrirse al mundo, llegó un momento en el que pensaba que no tenía suficientes recursos para toda la población que tenía, y entonces buscó la manera de hacer una emigración, vamos a llamarlo así, forzada para sus ciudadanos, para sus súbditos, en esa canción son súbditos, y entonces hizo un tratado justamente con Porfirio Díaz, un tratado para permitir, fue una emigración, digamos, ordenada, pero el tratado lo que buscaba era permitir emigración de jóvenes varones de México, de Japón a México. Entonces, digamos, es la razón fundamental de la emigración japonesa una decisión de Estado, ¿no? A diferencia de lo que estamos platicando los chinos, que emigraban por razones económicas de China, sobre todo a partir de 1948 de la guerra de opio, y emigraban por necesidad. En el caso de la emigración japonesa, fue una emigración, digamos, consensuada entre dos países y planeada y organizada fundamentalmente por el Estado japonés, por entonces el Imperio del Sol naciente. Entonces, resulta esa es una inmigración muy particular, ¿no? Porque de ahí misma platicaba que muchas veces no necesariamente los emigrantes estaban de acuerdo en emigrar a Japón, pero que acostumbrados a obedecer a su gobierno, le hicieron caso y entonces llegaron en un mecanismo programado
y acordado entre ambos países. Ese es el origen de la inmigración japonesa. De ahí él también mencionó que un poco como el caso de los chinos, pero a diferencia de los chinos, la primera generación que llegaron, que eran hombres solteros, con frecuencia se casaron con mexicanas, ¿no? Muchas veces no mantuvieron la lengua, de tal manera que la segunda generación no necesariamente hablaba japonés, y fue a posterioridad, o sea, fue posteriormente, cuando la segunda y la tercera generación reivindicaron este origen étnico y aprendieron ¿cómo se llama?, hablar japonés, y a, a volver a, empezaron a volver a buscar, sobre todo la endogamia, el matrimonio entre los descendientes de japoneses, y a recuperar, digamos, como esta tradición que en buena medida los primeros emigrados habían perdido. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? A diferencia de los chinos, la comunidad japonesa en México es, digamos, está muy bien ubicada, tiene escuelas como el Liceo Mexicano-Japonés, tiene una serie de organizaciones sociales, hay una cohesión entre los japoneses, descendientes japoneses, hay matrimonios un poco endogámicos, porque es, por supuesto que contraen matrimonio fuera de la comunidad, pero digamos, es una comunidad que se ha mantenido en buena medida diferenciada. También de ahí mencionó el hecho de que durante la Segunda Guerra Mundial, no, los japoneses fueron relocalizados, no exactamente en el mismo tipo de campos de concentración como lo hicieron los norteamericanos, pero sí fueron relocalizados porque se consideraba que podían ser un enemigo potencial, ¿no? Entonces, tal vez eso también contribuyó a mantener la identidad. Una identidad, repito, se ha mantenido más o menos bien dibujada, a diferencia del caso que platicábamos de los chinos, por ejemplo, en Yucatán, ¿no? Que se ha diluido. Entonces, ese es el origen fundamental de la inmigración japonesa en México. Alonso, y me imagino que, por ejemplo, las leyes de población, etcétera, deben de haberse modificado para dar cabida a estas migraciones o no hubo tal. Déjame decirte una cosa. Tocaste un punto curioso, Leo. Originalmente, claro, el porfiriato hizo leyes que facilitaban la inmigración, ¿no es cierto? Eso fue lo primero. Sin embargo, hubo una serie de consecuencias eh, conforme empezaron a llegar las migraciones, y entonces las migraciones, las leyes se fueron modificando conforme llegó la revolución, y conforme llegó la revolución y empezaron ¿cómo se llama? Empezaron a llegar migraciones. Sobre todo, yo mencioné el caso de Justo Sierra, que aspiraban a la llegada de europeos, pero por ejemplo llegaron libaneses, que no hemos hablado de ellos, que se les reconocía, como incluso pasa en Brasil, como turcos. Eran los turcos, eran los saboneros, ¿no? Y entonces, digamos, había como cierto rechazo, no estaban tan contentos, no era lo mismo recibir un árabe que recibir a un europeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1908 ya hubo alguna medida, por ejemplo, alguna ley que hablaba de prohibir la entrada de enfermedades afectadas de enfermedades transmisibles, enfermedades seguramente venéreas. En 21 se presentó un proyecto para prohibir la entrada de trabajadores extranjeros cuando el país sufriera crisis económica. Ahí estamos en pleno gobierno de Álvaro Obregón. Luego, en 1928, con Calles, se reforma la ley del 1908 y se modifican radicalmente las condiciones de entrada, ¿no? Estableciendo el pago de impuestos y el que supieran leer y escribir. Además, se restringió la entrada de inmigrantes cuando hubiera escasez de trabajo y se redefinieron conceptos como inmigrante, colono, turista. En 27, por ejemplo, en la ley de julio 27, se restringió la inmigración de negros,
indobritánicos, sirios, libaneses, armenios, palestinos, árabes, turcos y chinos, ¿no? Se establecía que estas minorías debían poseer un capital no menor a 10,000 pesos y el pago de una fianza. Entonces, sí hubo una serie de modificaciones. Por supuesto, la gran inmigración, de la que hemos hablado aquí muchas veces, fue el exilio español, ¿no? Que promueve Cárdenas, estamos hablando en la época de Cárdenas. Entonces ahí se hicieron una serie de modificaciones para la llegada, sobre todo como asilados políticos de los emigrados. Pero ciertamente la historia, esa podría ser un capítulo específico, Leo, la evolución de las leyes que permitían fomentar la migración o que la restringían en su momento, ¿no? Por este pequeñísimo recuento que hice, te puedes dar cuenta que los gobiernos, bueno, por todo de la revolución, iban modificando en buena medida estas leyes de acuerdo como a su criterio. En pocas palabras, donde les dolía el zapato es cuando empezaban a modificar. Pero bueno, ese es un tema interesante, cómo lo que queda claro es que no hubo una ley única y uniforme desde principios del siglo XIX, ¿no? Hasta, hasta los años 30, 40, sino que se fue modificando. Me viene también a la mente, por ejemplo, que cuando llegan el exilio español, Cárdenas se establece una serie de mecanismos, no necesariamente legales, por ejemplo, para el reconocimiento de los títulos, ¿no? En particular, se funda una comité de médicos mexicanos destacados y españoles, ¿no? De ahí proviene el Ateneo, ¿cómo se llama? Ramón y Casals, que es el origen del Ateneo español, donde había una serie de médicos destacados, ex rectores de la Universidad de Valencia, de Madrid, etcétera, de tal manera que llegaban los médicos que no tenían título y los médicos mexicanos y españoles decían, ah, sí, fulanito tal, yo lo conozco, es ortopedista, estudió en tal lado y es muy buen ortopedista, y se le revalidaba el título, ¿no? Era un mecanismo sui generis. Con Ávila Camacho, dada la llegada del exilio español y el ejercicio de muchas profesiones, se expidió la primera ley de profesiones, ¿no? Y entonces ahí a los emigrados, a los exiliados españoles, tuvieron que hacer otro tipo de mecanismos de revalidación para, incluso hay historias que volvieron a cursar la secundaria, la preparatoria, incluso la universidad, para tener un título para ejercer, ¿no? Pero, o sea, como parte de esto te muestra que, repito, las leyes de inmigración se fueron modificando, fueron evolucionando dependiendo de como el sentimiento de los gobernantes de la situación migratoria, ¿no? De Asia saltemos a Medio Oriente, porque efectivamente, como ya lo mencionabas, otra comunidad que también migró fue la libanesa. Los libaneses comenzaron a llegar a México a finales del siglo XIX. ¿Cuáles fueron los factores que los impulsaron a migrar? Bueno, los libaneses, y junto con los melagueses descubrí que también los judíos de Siria eh, empezaron a llegar porque tanto Líbano como Siria pertenecía al Imperio Otomano, ¿no? Los primeros judíos que llegaron eran de Damasco. Entonces, en el siglo XIX, Líbano presentaba una situación muy similar a la que presenta hoy en día, porque ahí hay musulmanes de confesión chiita, musulmanes de confesión sunita, drusos, que son otra versión de los musulmanes, y los cristianos maronitas. Y durante el siglo XIX hubo una serie de guerras civiles y religiosas en el Líbano. Eso por una parte, ¿no? Por la otra, resulta que el Imperio Otomano, para alimentar su ejército, tenía instituido el mecanismo de leva. Y entonces los jóvenes a partir de los 17, 18 años en España se llamaba el quinto real, y entonces quiere decir, un 20% de los jóvenes tenían que ingresar necesariamente al ejército. Entonces muchos jóvenes decidían mejor emigrar que
que darse de alta al ejército. Esto no es además nada extraño. Recuerdo en este momento el caso de catalanes durante principios del siglo XX en Cataluña, que salían de Cataluña, iban a dar, por ejemplo, a Argentina, evitando el reclutamiento forzado, ¿no? A mí se repite el mismo fenómeno. Pero entonces, en el caso de los libaneses, había problemas de guerras civiles, había problemas de reclutamiento forzado y había también una gran necesidad. Entonces, algo así como leí por ahí que durante los primeros años del siglo XX, eh, prácticamente 1 millón de libaneses salieron por todo el mundo, no solo a México. O sea, Líbano produjo una inmigración masiva a todos lados, ¿no? Una inmigración brutal. Y entonces, en ese momento, estamos hablando de finales del 19, principios del 20, empezaron a llegar a México. Por ejemplo, hay una referencia de un tal Domingo Curi, que estableció en el puerto de Veracruz, donde ya estaba su cuñado. Curi fue famoso porque ayudaba a los inmigrantes libaneses en contacto con las autoridades migratorias y los ayudaba. Curi vivió, además, en el periodo de la Revolución. Curi salvó la vida de sus paisanos gracias a su influencia. Este hombre vivió durante 37 años en Veracruz. Entonces, digamos, llegaban unos, llegaban los siguientes y empezaban a traerse a la familia, empezaban a traerse a los hermanos, a los primos, etcétera. Entonces, y claro, empezaban a trabajar de sol a sol, a juntar dinero, a hacer negocio, eran negociantes por tradición, y además los libaneses que llegaron a México tenían una característica muy importante que los distinguía de estas dos inmigraciones asiáticas, que es los que llegaban eran básicamente cristianos maronitas, prácticamente católicos, ¿no? Y los cristianos maronitas tuvieron la enorme ventaja que rápidamente se casaban algunos traían mujeres libanesas, ¿no? Algunos venían casados, pero muchos de ellos se casaban con mujeres mexicanas. Muy rápidamente, ¿no? Desde la llegada, se empezaron a casar con mujeres mexicanas y empezaron a integrarse a la comunidad mexicana. En el caso de los libaneses, y todos conocemos, hemos tenido compañeros y amigos de familias libanesas, algunos de ellos se casan con libanesas entre sí, pero son completamente abiertos y son completamente exógamos, no hay endogamia. Entonces, ese fue un factor de integración y de éxito, ¿no? Desde el principio los libaneses no tuvieron rechazo para casarse con mujeres mexicanas, católicas, bajo el rito católico. Incluso en la Ciudad de México hay una iglesia donde está la imagen de San Charbel, ¿no? Trajeron un santo libanés y se integraron muy rápidamente en esta cuestión, digamos, social, que les permitió adaptarse muy bien y integrarse de muy buena manera. Entonces, todos, digamos, básicamente la razón de los libaneses es que, por ejemplo, para el 2005, tengo por aquí un libro que se llama Ramas del mismo cedro. Es un libro publicado por la comunidad libanesa de Guadalajara, porque yo decía que siempre he tenido amigos y compañeros por mi familia de Guadalajara. Entonces, digamos, hablan en que en el 2005 decían que más o menos el 35% de la población era musulmana chiita, el 25% sunita, y el 25% era cristiano manorita, una cuarta parte, 10% de población cristiana en distintas denominaciones, griegos ortodoxos, armenios, y un 5% drusos. Entonces, en este libro, por ejemplo, se dice cuál fue el primero. Se llamaba Said Abu Chakra Harp. No suena el apellido Harp, por supuesto. Fue el primero de la familia que emigró a Guadalajara de su natal Líbano y que en México, como era la costumbre en Porfiriato, le pusieron Miguel,
y llegó al país en 1903. Entonces, el fenómeno era justamente esto, ¿no? Había, por ejemplo, otros en Suleimán el Zaguiti, nació en Damasco, cuando Siria y Líbano eran una sola nación, llegó a Guadalajara en 1890, seguido por Marcos Nasser, Rafael Assad y Elías Hanón. Entonces, digamos, básicamente la comunidad libanesa llegó debido a las condiciones sociales e históricas del Imperio Otomano. Ya el Imperio Otomano desaparece en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero digamos, ya tenido había una serie de problemas, de crisis internas. Entonces huyeron básicamente por una cuestión social y económica, ¿no? Esa es como la causa, como la motivación en el caso de los libaneses en México. Curioso cómo cada migración tiene sus motivaciones originales y Claro, pareciera que, lo digo porque se ha dicho que los norteamericanos fundaron su nación con inmigrantes, sí. pero la historia de México, por lo visto, también está llena de inmigraciones de todo tipo. Por supuesto, una de las que más reconocemos es la del exilio español, pero dado lo que nos estás platicando y en general, vemos que hubo migraciones de muchas otras etnias, digámoslo así, ¿no? Fíjate, Leo, eso que dices es muy importante porque un poco la idea de este programa surgió a raíz del programa que hizo Miriam respecto al mestizaje y cómo la idea del mestizaje, el México mestizo, ha permitido literalmente apartar a las poblaciones originarias de este país. Y entonces ella mencionó con toda razón que en México se consideran tres raíces, esto ya lo dije, lo repito, la española, la indígena y la negra, ¿no? Que de alguna manera este es el México mestizo. Y entonces yo decía, esto fue en buena medida cierto hasta mediados del siglo XIX, pero resulta, ¿no? Si nosotros nos quedamos con esta idea, que además esta idea se ha utilizado por los sucesivos gobiernos, no solo los liberales en siglo XIX, sino los revolucionarios que venían, eran hijos, se consideraban hijos ideológicos de los liberales, de la Constitución del 57, ¿no? Y había esta idea del mestizaje para unificar a todo el país, para ser una nación mestiza. Bueno, es cierto, en buena medida esta concepción y esta idea de México de estas tres raíces tiene una raíz histórica muy importante que sigue manteniéndose, pero lo que tú dices es cierto y por eso un poco salió la idea, porque lo que sucede es que justamente a finales del 19, principio del 20, empezaron a llegar una serie de migraciones que se volvieron mexicanos de hecho y de derecho y que participan eh, eh, fundamentalmente y muy importante en la vida nacional, económica y política del país. Por ejemplo, en el cine mexicano, en el cine de oro, había un galán que era Emilio Tuero, ¿no? Que era libanés, de familia libanesa. Eh, ¿Cómo se llama? Joaquín Pardavé hizo una película muy famosa que era El hermano Jalil, ¿no? Con Sara García. Es decir, estas inmigraciones que parece que no tuvieran tanto peso, ¿no? Al final de cuentas, tú lo has dicho muy bien, eh, han contribuido a formar la sociedad mexicana en la que hoy vivimos. Se ha ido adaptando y eh, se ha ido adaptando y ha ido contribuyendo. En el caso de los libaneses es muy notorio porque fueron muy bien, al final de cuentas han sido muy bien aceptados. En el centro libanés de la Ciudad de México hay una frase repetida de Adolfo López Mateos que dice, el que no tenga un amigo libanés que se lo busque, ¿no? Y claro, desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista económico, bueno, algunos de los hombres más ricos de este país, que no estamos mencionar, son de descendencia libanesa. Incluso en Yucatán, ¿no, Miriam? En Yucatán hay una familia también muy importante de libaneses que participa en la economía, ¿no es cierto? Sí, así es, los Abimeri.
digamos, los libaneses tienen como mucho peso específico para la economía del México actual. Y justamente lo que tú acabas de decir, resulta que cuando uno empieza a revisar estas migraciones, te das cuenta que el México ya del siglo XX y del XXI no se puede entender con claridad si no se examinan estas corrientes migratorias. Y además este fenómeno que mencionaba Miriam respecto al mestizaje no se analiza también de una forma distinta, ¿no? Porque, bueno, en algunos casos, y ahorita mencionaremos un caso más, las comunidades han permanecido más o menos separadas o separadas de plano, y en otros, como decía en el caso de los chinos de Yucatán, prácticamente han diluido su presencia. Pero sí, tienes toda la razón. México, el México actual no se puede explicar sin todas estas migraciones que vienen de todo el mundo prácticamente. Y bueno, México también recibió varias oleadas de migrantes judíos, especialmente durante el siglo XX. ¿Qué fue lo que los trajo a México? Es la otra comunidad que tenía pendiente. Los primeros que llegaron a finales del siglo XIX y no, sí, principios del XX fueron los judíos de Siria y Líbano, sobre todo de Siria. Hubo dos ciudades que los mismos judíos hoy en día reconocen, que fueron Damasco y Alepo. Llegaron en buena medida, seguramente por la misma crisis que tenía el Imperio Otomano, ¿no? Entonces, eh, en cierto sentido, se confundieron con los libaneses, por eso a los vendedores ambulantes, a los boneros, se les llamaba turcos en forma general, ¿no? Entonces, primero llegaron los judíos árabes, básicamente de Siria, de Damasco y Alepo. Luego empezaron a llegar lo que se llaman los Ashkenazims, que son los judíos de la Europa Oriental, Polonia y Rusia, no, bueno, Polonia, Rumania, Moldavia y Rusia, que esos emigraron sobre todo por lo visto de la represión de los pogromos, porque el imperio ruso no fue, digamos, particularmente tolerante con los judíos. Los tenían apartados, no les permitían vivir en ciertas ciudades, tenían que tener cierto nivel económico o profesional para emigrar incluso a Moscú, cosas por el estilo. Entonces empezaron a llegar y bueno, además la idea de los guetos se formó en la Europa Oriental. Entonces llegan primero los Ashkenazims, huyendo en buena medida de todo este tipo de cosas, y luego más o menos al mismo tiempo, por los años 20, llegaron por ahí de los años 20, eh, empezaron a llegar los sefaraditas que venían de Grecia, Turquía, Italia, los Balcanes, por ahí. Qué curioso, porque los sefaraditas, como sabemos, hablan ladino, que es un español antiguo, y que habían salido con la expulsión de Isabel la Católica, y luego regresan también a México, yo creo que también como parte del mismo fenómeno, porque Turquía e incluso Grecia hasta finales del siglo XIX estaban colonizados, estaban dominados por Turquía. Entonces, básicamente, digamos, esas son las primeras migraciones a principios del siglo XX. Y claro, por supuesto, la otra llegada importante está durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, Hablando, como tú decías, Leo, del exilio español, algo que es curioso del exilio español es que junto con españoles, digamos, de familia, llegaron algunos que eran judíos que habían participado en las brigadas internacionales, que eran judíos de Austria, de Alemania, etcétera, que estaban en contra de Hitler y que fueron a luchar en la República Española, pierden la nacionalidad, digamos, alemana, austriaca, la República les da nacionalidad española y llegan como ciudadanos españoles, aunque en realidad son judíos. Esta es una parte de la inmigración judía, ¿no? Aunque, claro, tenían una ideología republicana y muy poco religiosa. Pero en la Segunda Guerra Mundial llegan varios refugiados de Francia, de Alemania, de todos estos lados,
como parte de escapar a la represión de Hitler. Ahí es, digamos, el otro gran momento en el cual llegan los judíos a México, ¿no? Ese es, digamos, el momento el momento y las distintas razones. En el caso de los judíos, y algo más o menos lo mencionaba, los judíos son, por una cuestión tradición religiosa y de supervivencia, comunidades fundamentalmente endógamas. Es decir, en general los judíos se casan con judíos porque se reconoce como judío al hijo de madre judía y por lo tanto, si no, no eres judío. Son endógamos, son tan endógamos que, por ejemplo, encontré en la literatura que, digamos, llegó un momento, la primera organización que se establece en 1912 es se llama Alianza Monte Sinaí, y luego empezaron a haber una serie bueno, se fundaron una serie de organizaciones, pero ya para 1930, ¿no? La Alianza Monte Sinaí se declaró exclusiva para judíos damasquinos en 1935. 25 años después, ¿no? Los damasquinos dijeron, esto es nomás para nosotros. Entonces, muchas veces la endogamia no solamente va hacia la comunidad árabe judía, sino entre ellos mismos, entre Alepo y Siria. Luego, están los sefaraditas, están los askenazim, y con frecuencia ni siquiera se casan entre las mismas. Ahora ya eso se ha modificado, pero ni siquiera se casaban entre estos grupos diferentes. Entonces son comunidades muy endogámicas, si son religiosos con mayor razón, que otra vez han tenido un peso específico muy importante en México. De la comunidad Ashkenazim provienen científicos muy distinguidos en la historia de nuestro país, ¿no? Como el famoso físico Marcos Muschinsky, que fue miembro del Colegio Nacional, por decir uno solo. La comunidad Ashkenazim se concentra mucho en la investigación, en la academia, mucho menos, digamos, como en los negocios. Por supuesto, tiene una presencia económica muy importante, ¿no? Son gentes de capital, pero en buena medida se han mantenido grupos separados sin mezclarse tanto con la población mexicana. Esto es una generalización, claro que siempre hay casos separados y distintos, pero en general no se han integrado tanto como las demás corrientes migratorias, ¿no? Justamente en Estados Unidos hubo una ley que limitaba la migración, ¿no? Que estaba vigente hasta 1965 y que Ujú. limitaba la migración particularmente, digo, de muchas etnias, pero que también eso, entiendo, hizo que algunos judíos que emigraron de la Segunda Guerra Mundial tuvieran que terminar acomodándose en Y México, ¿no? sí es, Leo, justamente muchos judíos no pudieron encontrar refugio durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y llegaron a México. O llegaban a México con la idea de irse a Estados Unidos y se quedaron aquí. Pero sí, tienes toda la razón. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, el país de los inmigrantes, rechazó en buena medida a los judíos a pesar de la persecución de Hitler, ¿no? Eso es cierto. Moltes gràcies, Alonso, per aquest viatge a través de les diverses migracions que han arribat a Mèxic. Gràcies per ajudar-nos a entendre com la diversitat i aquestes onades de xinesos, japonesos, libanesos i jueus han format part de la història mexicana. T'agraïm molt compartir aquest tema amb nosaltres, un tema que potser no és àmpliament conegut. Gràcies per aportar una perspectiva profunda sobre la seva influència en la construcció de la identitat mestissa de Mèxic i sobre la seva contribució en diferents àmbits de la vida mexicana. No, Miriam, al contrario, gracias a ustedes. Y nada más para concluir, por supuesto no nos daba tiempo en este programa, pero hay otras inmigraciones importantes. Están los menonitas, están los mormones. Hay una comunidad francesa muy importante que también tiene un peso económico, que son los que venían de la Barcelonette. Esos no alcanzamos a tocarlos, pero es parte de lo que Leo señalaba. Y como te digo,
muchísimas gracias. Al contrario, para mí es un gusto y un privilegio que me inviten cada vez que ustedes puedan. Conversarem en un proper programa sobre aquests grups que ens fa falta. Gràcies, moltes gràcies, Leonardo, per la teva dedicació que fa possible aquest programa. La teva col·laboració sempre resulta fonamental. Aquestes històries ens recorden la importància de comprendre la migració com un fenomen que transforma les societats i la manera com aquest teixit migrant ha contribuït a configurar, en aquest cas, a Mèxic. Gràcies per acompanyar-nos i fins al proper Pensa Veus Compartides, on continuarem explorant altres narratives que modelen la nostra realitat.